¿Qué tal? Soy Ana María Ibarra y te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa a ti, tu familia, tu salud, tu voz, tu libertad, tus derechos. Tus Derechos llega a ti gracias a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Suprema Corte. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues de gran coyuntura, el tema de la doble jornada, a propósito de una sentencia que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hace, no sé, 3, 4 años. Y para esto pues tenemos invitadas de lujo, especialistas además en el tema, a las cuales pues les doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este programa. Se encuentra con nosotros Lourdes Enríquez Rosas. Ella es académica, asesora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Bienvenida, Lourdes. Gracias, Ana María. Está también con nosotros Julia Escalante de Haro. Ella es coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres. Gracias. Bienvenida, Julia, qué gusto verte. Y Ileana Moreno Ramírez. Ella es secretaria ejecutiva de creación de nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Hola. Qué gusto volverte a ver. Gracias, igualmente. Y bueno, pues este tema nos da para hablar de muchos otros temas puntuales relacionados con la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y quisiera pues empezar platicando sobre las condiciones de desigualdad estructural que vive la mujer y que vive la mujer aquí en México. Lourdes, ¿qué nos podrías decir sobre la situación mexicana? Pues bueno, nuestro país, como muchos de los países de nuestra región, pues seguía la conducta de las mujeres, sobre todo pues por normativas morales, pero que vienen a veces de las religiones, de las normas religiosas, y eso ha dividido pues las ideas preconcebidas o destinos predeterminados de las mujeres en ciertos ámbitos, sobre todo analizando la división sexual del trabajo, ahora que mencionabas tú la doble jornada, ¿no? Lo que hacen las mujeres, lo que hacen los hombres, esas ideas o esas prácticas o prescripciones que sería el deber ser de lo que hacen las mujeres, la feminidad, y el deber ser de lo que hacen los hombres, la masculinidad. De ahí viene los mandatos de género, las razones de género, como les ha nombrado, no sé, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es una desigualdad estructural, es una discriminación organizada desde los aparatos ideológicos de Estado, empezando por la familia, la forma en que educamos a niños y niñas. Por eso, pues hay que cambiar las políticas públicas en educación, ¿no? Educar para la igualdad, para la inclusión, pero sobre todo para cambiar ese orden binario jerárquico y que esa jerarquía produce desigualdades, produce disparidades, discriminación, y se da en un marco muy complejo de desigualdades que se ven en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres mayores. Sí, es una desigualdad estructural porque está fuertemente arraigada, ¿no? En nuestras prácticas nos es hasta natural asignar determinados roles a lo que tienen que hacer las mujeres y a lo que tienen que hacer los hombres. ¿Qué retos en particular enfrentan las mujeres en el contexto mexicano, Julia? Hay lo que llamamos los pisos pegajosos, los techos de cristal, ¿no? Que son manifestaciones justamente del sexismo que prevalece de manera estructural en nuestras sociedades y que impide que las mujeres nos desarrollemos en condiciones de igualdad y con iguales oportunidades. Y todo eso tiene un origen justamente en estos estereotipos y roles de género que nos inculcan desde que estamos dentro de los úteros, ¿no? Y que nos van definiendo también nuestros límites, ¿no? Como hombres y como mujeres. Y aunque el tema del trabajo del hogar no remunerado es un tema que el movimiento feminista ha venido como visibilizando y se han logrado algunos avances, es un asunto tan arraigado en el imaginario colectivo, ¿no? Que el cambiar estos patrones culturales ha sido y es muy complicado, ¿no? Desde la organización donde yo pertenezco, hemos trabajado por varios años en una campaña por una educación no sexista, porque nos parece que el Estado, si bien la sociedad en su conjunto, pero el Estado tiene una responsabilidad para ir desestructurando esos mandatos sociales y permitirnos desde muy temprana infancia el tener mayores oportunidades, tanto niños como niñas.
Lourdes, nos platicaba Julia de esto de pisos pegajosos y techos de cristal. ¿Qué es esto? Ujú. Pues es la desventaja estructural, como bien decías hace rato, es cómo las mujeres entran no nada más al ámbito laboral, sino a todas las esferas de su vida en condiciones de desventaja, de desigualdad, podríamos decir como cuerpos vulnerabilizados socioculturalmente, por los mandatos de género, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de subjetivación, cómo educamos en la casa, en la escuela, en la iglesia, es decir, todos estos aparatos que van como dispositivos formando la subjetividad de hombres y mujeres, ¿no? Hombre fuerte, proveedor, mujer obediente, pasiva, en el ámbito de lo privado, de lo doméstico, y siempre al cuidado, ¿no? Ese trabajo de cuidado de los otros, que podríamos decir sosteniendo la vida, ¿no? Esa sostenibilidad de la vida que se da principalmente en los hombros de las mujeres de una manera injusta socialmente, ¿no? Lleva a situaciones de injusticia. Ileana, Ileana tiene una trayectoria como secretaria proyectista en la Suprema Corte y también como juez. ¿Y cómo se vive adentro del Poder Judicial este tema de techos de cristal y pisos pegajosos? Pues precisamente es una de las cosas que es más relevante de esta resolución, visibilizar justamente lo que ustedes están diciendo. Nosotros hacemos un esfuerzo todos los días por que cada caso que llegue, ver qué características tiene para de ahí desgranar y poder sacar la solución adecuada del caso. Y justamente en este caso lo que se está visibilizando es que es un poco sobre lo que ustedes platicaban. Son cosas que nos enseñan desde que somos muy chicas y que ni siquiera cuestionamos. Entonces, en el tema de la doble jornada, ni siquiera hay discusiones entre las parejas de quién va a asumir, quién va a ir por los niños, quién va a cocinar. Cuando regresas a tu casa, nunca hay una plática cuando se genera, cuando se hace una pareja de, oye, por cierto, y el día que tengamos una pareja, unos hijos, o el día que tengamos familia, o se nos enferme una persona querida, ¿quién va a asumir esa labor? Se asume el estereotipo de que es la mujer, por el hecho de ser mujer, a quien naturalmente se le asigna estas funciones. Entonces, desde el Poder Judicial, lo que tratamos es de hacer visibles todas estas circunstancias y todas estas características que hacen que una mujer sea más vulnerable o que recaiga sobre ella un estereotipo, como en este caso, de la mujer como cuidadora, la mujer como proveedora de afecto, como proveedora de las cuestiones de la casa. Porque además esto lo que también acaba incidiendo en otras cosas en cuanto a posibilidades laborales. En el caso de la Corte era una señora que ya tenía una edad, digamos, ya tenía unos 50, 60 años y tenía una pensión de jubilación, pero nunca tuvo la posibilidad de acceder a a un puesto directivo, porque la situación estructural donde estaba era: tengo un trabajo, sí, pero es un trabajo con un nivel que me permite no tener un grado de responsabilidad que tenga que estar todo el tiempo en la oficina o que tenga que... ¿Por qué? Bueno, pues no puedo avanzar en mi carrera profesional en la medida en que yo tengo que salir a las 5 o 6 de la tarde para después ir a mi casa y ahí hacer mi doble jornada y encargarme del hogar. Entonces, si bien la señora tenía una pensión, lo cierto es que esta no era suficiente para cubrir sus necesidades y para, digamos, alcanzar el nivel que ya tenía cuando tenía el ingreso de la pareja como núcleo familiar. Lourdes, ¿de dónde vienen estas ideas de que la mujer es la más apta para cuidar a los hijos? Como que lo damos como si fuera una cosa natural, ¿no? Como decía Ileana, que no nos cuestionamos al seno de nuestras relaciones de pareja, pero ¿de dónde vienen estos constructos? Pues son constructos socioculturales y que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Por eso deshacer los binomios o las dicotomías que tienen que ver con racional-emocional, ¿no? Las mujeres emocionales, naturaleza-cultura, donde las mujeres por su naturaleza, por esa forma dada, no creyendo que es construida, tienen que dedicarse a las labores de cuidado sobre todo, ¿no? Y cuidado agregaría, además de lo que decía Ileana, también este cuidado no solo material, de higiene de la casa, de crianza, de la dieta, etcétera, sino también el cuidado inmaterial que tiene que ver con los afectos, con las emociones, con el tiempo dedicado a esa crianza, sea de la edad que sea, a los hijos e hijas, ¿no?
Entonces, tenemos que desujetar, como dirían algunas teóricas, o deconstruir, como decía Julia, ese carácter natural con el que se conciben los cuerpos, sobre todo los cuerpos femeninos, ¿no? O los cuerpos feminizados. Esto me recuerda un caso ya un poco más viejo que resolvió la primera sala de la Suprema Corte, donde se determinó la inconstitucionalidad de las presunciones de que los niños pequeños tienen que quedarse al lado de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres son las personas más idóneas, más aptas para cuidarlo, ¿no? Entonces, en este precedente, la Corte daba la oportunidad de que se valorara en el caso concreto y se determinara con quién podía el niño tener un mejor desarrollo, pero sí decía cosas peculiares que, bueno, nos pueden dar para la reflexión sobre que el niño pequeño sí requiere o sí tiene una necesidad de cercanía con su madre. ¿Cómo es esto, Julia? ¿Cómo tú ves estas necesidades de amamantamiento, de protección, sobre todo de los niños en primera infancia, y esta construcción también de que entonces las mujeres somos las más aptas para cuidar a los hijos? Y que esa es una manifestación primaria justo del piso pegajoso, ¿no? Porque entonces somos nosotras las que tenemos solo el derecho a las licencias de maternidad más amplias, ¿no? Somos nosotras las que justo por el tema de la lactancia y el cuidado del recién nacido nos quedamos en el hogar en esas primeras semanas después del nacimiento. Y si bien es cierto que hay esta situación biológica por la que pues tampoco la lactancia es una obligación ni un mandato, ¿no? O sea, justo estos avances de la ciencia pues nos han permitido también tener opciones. O sea, creo que si bien está respaldado por muchos estudios los beneficios que tiene la lactancia materna para las y los recién nacidos, también se ha convertido en muchos casos un mandato para las mujeres, ¿no? Y una presión social súper fuerte y que si tú regresas al ámbito laboral en las primeras semanas de nacido, aunque hagas un acuerdo con tu pareja de que sea él quien se quede al cuidado de este bebé, la sociedad te lo reprocha, ¿no? Y con esta sentencia yo me recuerdo que estaba yo en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal cuando salió, y cuando yo les explicaba a las mujeres que ellas podían decidir con quién se quedaba el menor, que no era una obligación que se quedaran con ellas, que incluso si los hombres les reclamaban la custodia, que aceptaran para que no lidiaran como con ese conflicto, que hicieran como el ejercicio, decían, no, mi mamá no me lo perdonaría, ¿no? Mi familia me lo va a reclamar, porque ¿cómo me voy a ver yo si le dejo los hijos en custodia a él, ¿no? Aunque los dos tengamos el mismo nivel más o menos de solvencia económica, ¿no? Estos mandatos son tan fuertes, tan poderosos, que nos hacen ese piso pegajoso, ¿no? Que nos detiene, que si tú intentas avanzar en tu carrera profesional o lo que sea, traes encima como en tus hombros, ¿no? Esa doble mochila, ¿no? Hay algunas imágenes muy ilustrativas, ¿no? De cómo se ve una mujer subiendo una escalera con una mochila enorme de responsabilidades, y del otro lado el hombre que sube ágil y rápidamente, y que llega mucho más alto, ¿no? O sea, esas son como las condiciones del piso pegajoso, pese a tener este tipo de avances, ¿no? Y sí, ¿no? Porque por un lado el derecho sirve para congelar el avance de la mujer por estas cosas que ustedes ya han dicho, de pues que no hemos asumido a cabalidad un Estado laico y que tenemos todos estos constructos y prejuicios muy arraigados en nuestras instituciones legales, como este simple ejemplo, ¿no? En las presunciones para determinar a quién le debe corresponder la guardia y custodia. Pero también hay un montón de cosas como pues morales que nos imponen. El derecho nos puede enterrar o nos puede ayudar a que nos quitemos de estos prejuicios, y además hay que cuestionar el derecho y lo que nos obliga a hacer. Hay una norma que a mí siempre me gusta poner de ejemplo, porque es una norma que se reformó supuestamente para beneficiar las licencias. Entonces decía,
las mujeres tendrán licencia de 90 días y será a partir de que tengan a su bebé, ¿no? Y también en caso de adopción tendrán un derecho a la licencia por 90 días de maternidad. Y se introdujo como un gran avance el decir los hombres van a tener 5 días. 5 días. Y 5 días, además de la disparidad en el monto de los días, también decía en caso de que tenga un hijo o en caso de que sea adopción. Pero entonces esto a mí lo que me lleva a cuestionar es, ¿para qué son estas licencias? ¿No? Si la licencia es para el cuidado de la mujer que acaba de dar a luz o la licencia es para el cuidado del menor, porque en ese caso no tendría ningún sentido que a la mujer que tenga 90 días y el hombre tenga 5, si los dos tendrían que en principio dar el mismo cuidado al menor, y más en el caso de la adopción que se está incorporando un núcleo que no necesariamente es una adopción no se piensa en la adopción de un bebé, pero no necesariamente es la adopción de un bebé, puede ser de un niño, siempre y cuando sea menor de edad, y va a requerir más de 5 días para el cuidado. Entonces esto nos cuestiona, ¿para qué queremos la licencia? Qué bonito que tengamos la licencia, pero entonces ¿para qué es? Porque en función de para qué queremos esa licencia, va a ser el plazo que tengamos que dar a hombres y a mujeres por igual. Por supuesto, ¿no? Y así como claramente en este caso las licencias, pues vemos que el objetivo no es el cuidado de los hijos, sino estaría regulado de otra manera, ¿no? Y un montón de otras instituciones que vemos, pues, muy enquilosadas en los códigos civiles, que pues en los códigos familiares sobre todo, ¿no? Sí. Que no han cambiado y que como decía Ileana, pues permiten o como decía Julia, implican que la mujer quede ahí siempre abajo y sometida. Vamos a una pausa y volvemos después del corte para seguir platicando sobre la situación de desigualdad estructural que viven las mujeres y el caso de la doble jornada laboral. No le cambie, regresamos. Estamos de vuelta en Tus Derechos, platicando de la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres y de la importancia, el reconocimiento de la doble jornada. Y bueno, como para ya ir entrando en materia de qué es esto de la doble jornada y por qué merece protección, creo que un concepto fundamental para entenderlo es la herramienta juzgar con perspectiva de género. ¿Qué es esto, Ileana? O perspectiva de género en sentido amplio, más que juzgar con perspectiva de género. Esto lo que quiere decir es que tienes que fijarte en si hay una situación de desigualdad que influye en el caso. No toda desigualdad va a influir en el resultado de un caso concreto que estás juzgando, un caso concreto que estás decidiendo, pero si adviertes que a partir de las características de la persona, si está en una situación donde es más vulnerable o donde se violan más sus derechos, entonces es cuando entramos a esta perspectiva de género, ¿no? Cuando vemos casos como este, donde había que visibilizar que aun cuando la señora tenía una pensión y tenía un ingreso, lo cierto es que no era suficiente para su subsistencia y que además no compensaba, en el caso del divorcio, no compensaba todo este trabajo que no era visible, que había hecho durante tantas décadas en su hogar. Eso es lo que queremos ver en cada caso concreto. También queremos ver en un caso de feminicidio cuáles son las circunstancias que hacen que haya violencia en contra de las mujeres y entonces hacerlas notar, ¿no? Igual nos ha dicho la Corte Interamericana, oye, si tú ya estás viendo que tienes una situación de violencia y que estás matando a tus mujeres, el Estado tiene que tener una obligación reforzada de cuidarlas. No puedes estar ciego, no puedes dejar de ver las circunstancias que les están pasando a tus mujeres o a tus menores, pero en función de por qué son especialmente vulnerables frente al resto de la comunidad. Eso está muy ligado con la idea de pasar de igualdad formal a material, ¿no? O sea, porque como que el Estado, las leyes piensan o se piensa que con el hecho de darles derechos o los mismos derechos a todos ya se cumple, ¿no? Pero ¿cómo se conectaría entonces la necesidad de avanzar hacia una igualdad material? Pues
retomando un poco lo que hablábamos hace rato del discurso jurídico, porque por un lado, como bien decía Ciliana, hay que hacer una crítica de género a todas las ramas del derecho, principalmente pues a la rama familiar, derecho penal, cuestiones de salud, laboral, etcétera. Pero por otro lado es el mismo discurso jurídico, sus instituciones y sus prácticas, lo que con fuerza de ley van a obligar a los estados-nación y a las sociedades a que cambien. Entonces, las convenciones que ha firmado nuestro país que tienen que ver con la protección de los derechos humanos de las mujeres, de lo que hablan es de una igualdad sustantiva o, como bien decías, una igualdad material que no se quede en igualdad de jure en la ley, sino que baje a la vida cotidiana de las personas, ¿no? A un bienestar físico, emocional, social, que hasta se de haga salud cargo de mental. las diferencias. Claro, claro. Y la igualdad, que es una abstracción jurídica, nos lleva a dos tipos de derechos, a la no discriminación, pero también al derecho a la diferencia, a ser diferente a un paradigma de lo humano que ha sido un paradigma cultural y socialmente masculino. Esto me recuerda, tuvimos la presentación de un libro recientemente en la Suprema Corte, pero se decía una cosa muy interesante que se me quedó, que en la historia de la evolución de los derechos humanos, las mujeres han estado olvidadas, o como que el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha corrido, digamos, por un camino distinto, ¿no? Como que se avanzó mucho en los derechos de los hombres en sentido en general, pero no se reivindicaron las luchas o los movimientos feministas que también estuvieron ahí desde pues mucho atrás en nuestra historia. Y la autora de este libro decía, es que la historia de los derechos humanos es la historia de las olvidadas, porque las mujeres no han estado ahí, como decías justamente, Lourdes, en la construcción del derecho, ¿no? Sí. O sea, no se ve que se reconozcan estas, no se reconoce la igualdad, ¿no? Desde tu óptica, ¿cómo crees que debería permear la perspectiva de género en otros ámbitos fuera del derecho? Bueno, es muy importante todo lo que el Estado tiene como mandato a través de la CEDAW, ¿no? De coadyuvar a que existan cambios socioculturales. Por supuesto que en el ámbito educativo, en México hemos sido como en una sube y baja en la incorporación de la perspectiva de género en la educación formal, escolarizada, porque en algunos programas de estudio se ha incorporado, después de acuerdo al periodo sexenal se ha eliminado y luego se retoma, y bueno, no ha sido un proceso que se haya consolidado en el ámbito educativo. Pero también tenemos a los medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad en deconstruir o en reforzar estereotipos de género, ¿no? En donde todos estos mandatos sociales, por ejemplo, la sobrevaloración de la maternidad como una abstracción así idealizada de lo que implica la maternidad, es también un tema que se tiene que ir deconstruyendo en los medios de comunicación. Y por supuesto que el derecho ayuda, pero también las instituciones del Estado en otras áreas como en el ámbito laboral. El feminismo es el que ha estado impulsando como ciertos cambios y ciertos reconocimientos, por ejemplo, a valorar el trabajo no asalariado en el hogar, a reconocer justamente esta doble jornada. Somos las mujeres feministas las que hemos exigido el que haya paridad en las licencias materno-paternas, en que haya también... Sí, no son los hombres. No, que haya reconocimiento para el tema del cuidado de niñas y niños en el ámbito laboral, nuestras licencias de cuidado. O sea, hemos sido nosotras las que estamos empujando esos cambios normativos y han sido muy pocos los hombres que lo han acompañado. Entonces, sí creo que es todavía mucho lo que nos falta por hacer, pero hay una responsabilidad compartida. El Estado tiene la suya, la sociedad en el ámbito también como de los medios de comunicación, y que haya más participación de los hombres para empujar a esta igualdad real. Sí, fundamental, la función que tienen los medios de comunicación en reafirmar, ¿no? Este tipo de roles. Lo vemos, bueno, o sea, yo me crié con las telenovelas de la María del barrio Mariano, ¿no? O sea, vivimos y crecimos así con estos pues constructos que sí nos impiden pues crecer como mujeres. Ileana, ya nos has platicado
un poco del caso que resolvió la Suprema Corte, pero bueno, ya para entrar como en este tema, brevemente dinos qué resolvió la Suprema Corte, la primera sala en este asunto. Bueno, es una señora que se divorcia, pero ya tiene unos 60 años y ella tenía una pensión. Y entonces el juez familiar resuelve que dado que ella recibía una pensión sin valorar si era una pensión alta, si era una pensión baja y sobre todo si era suficiente para mantener el nivel de vida y sus necesidades. Entonces dijo que como tenía esta pensión, tenía un ingreso, entonces no tenía derecho a que el marido le pagara una pensión adicional a la que ya obtenía con motivo de los servicios que ella había prestado en su trabajo. Entonces la Suprema Corte lo que resolvió es que eso era incorrecto, porque lo que había que hacer era visibilizar las décadas que ella había trabajado que había trabajado en el hogar durante el matrimonio. Entonces, a pesar de que ella todos los días iba a trabajar, lo cierto es que en las tardes llegaba a volver a trabajar a su hogar, porque entonces se encargaba de todas las labores y del cuidado tanto emocional como físico del resto de su familia. Entonces, esa es la parte que visibilizó la Corte por un lado, y por otro lado también habló de la protección de los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Y entonces hace un análisis donde ve todos los factores que hacen que sea especialmente vulnerable la señora que llegó en este caso concreto. Y entonces es bien importante para nosotros en el Poder Judicial tanto tomar estas perspectivas, pero también tener, digamos, que los propios juzgadores seamos personas capacitadas y que la integración del propio Poder Judicial sea heterogénea cada vez más. Tenemos todavía alrededor de un 80% de jueces hombres versus un 20% en términos, ¿no? Y realmente abona a la discusión de un asunto, particularmente cuando los órganos son colegiados, cuando la discusión no es cuando la decisión no es nada más por una persona, sino por varias. La perspectiva que te da distintos antecedentes de vida, ¿no? Si estás resolviendo un caso, por ejemplo, vi hace poco una resolución donde se determinaba que era inconstitucional el registro de deudores de alimentos. Entonces, quizá la perspectiva que puede abonar una mujer de decir, oye, pero ¿por qué inconstitucional? Si hay una decisión de un juez que está diciendo que el señor debe dinero, tiene una razón de ser, ¿se justifica o no se justifica? Entonces, medidas también, además al interior del Poder Judicial, no solo del Poder Judicial hacia el exterior, sino al interior del Poder Judicial, como las que se están impulsando de hacer concursos especializados para mujeres, para que más mujeres accedamos a las distintas escalones del Poder Judicial de toma de decisiones, pues también son útiles para ir desmontando estos estereotipos. Por supuesto. Sí, se decía que en un caso también recuerdo que se argumentaba, es que mi caso no se juzgó con perspectiva de género porque no fue juzgado por una mujer, ¿no? Entonces la Corte resolvió, bueno, no es necesario que sea una mujer quien te juzgue para que tenga que aplicar esta perspectiva, pero sí es un hecho que hay un 80% de hombres juzgadores y sí es un hecho que tendrían que integrarse pues más mujeres para tener o generar esta perspectiva, como nos decía Ileana. Y quizá un poco la razón de por qué no hay mujeres ahí, a pesar de que hay mujeres muy capaces en el Poder Judicial, pues es esto de la doble jornada. ¿Qué es la doble jornada en específico, como para aclarar un poco al auditorio este tema? Sí, Lourdes. Pues volviendo a la sentencia y también para explicar la doble jornada, yo creo que la Suprema Corte, su sala primera, que es quien resuelve este amparo en revisión, pues creo que está creando criterios interpretativos muy, muy valiosos, porque por un lado le dice a quienes vieron las otras etapas del juicio que no estaban aplicando la perspectiva de género, no estaban aplicando el protocolo para juzgar con perspectiva de género, y tampoco estaban todos estos presupuestos etiquetados de la legislación local, de las dos leyes, la Ley de Igualdad para Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene presupuestos para que entendamos los estereotipos de género, los roles tradicionales, y que las personas puedan ir juzgando, hombres y mujeres, juzgadores en cualquiera de los tribunales,
entendiendo las desigualdades, pero sobre todo entendiendo estas disparidades que se reflejan en el discurso jurídico, ¿no? Entonces, la doble jornada y esta figura de compensación por equidad, que la verdad es maravillosa porque refleja el trabajo que se hace en el ámbito privado y doméstico, sobre todo, que es un trabajo no valorado, obviamente no pagado o muy precariamente pagado, invisibilizado, natural, ¿no? Natural a las mujeres, ¿no? Socioculturalmente naturalizado. Entonces, creo que al entender esa compensación por equidad o esa pensión compensatoria, creo que le llama, está dando ese valor a ese trabajo. O sea, creo que está entrando como a la esencia de la lucha de los movimientos feministas de hace siglos, ¿no? Y que se mide también en las encuestas de uso del tiempo, porque la doble jornada lo que va es que si tú mides el uso del tiempo, las mujeres en esa doble jornada, en el ámbito de lo doméstico y de lo privado, pues están ocupando muchísimo de ese tiempo que si lo mides, no tienen tiempo ni para el descanso suficiente, ni para la recreación, ni para salir a capacitarse o para asociarse políticamente. Los sindicatos hacen sus reuniones en la noche, a veces para excluir a las mujeres, porque ellas tienen sus deberes, ¿no? Sus deberes de crianza, sus deberes domésticos, y es una forma de excluir también, ¿no? Por supuesto, y se relaciona totalmente con algo que refiere la sentencia, que es el costo de oportunidad. ¿Qué costo de oportunidad tienen las mujeres, Julia, al tener esta doble carga laboral? Pues lo vemos justamente en los porcentajes, ¿no?, que tenemos en todas las instituciones, en el Poder Judicial, en el Legislativo, bueno, a partir ahora de que por ley debe haber paridad, pero incluso en el ámbito privado, ¿no?, en las empresas, en la dirección de empresas, o sea, ahí vemos cómo hay una pirámide en donde las mujeres estamos en la base y los mandos altos, ¿no?, son masculinos totalmente y las mujeres generalmente estamos en los mandos medios y bajos. Entonces, esto tiene que ver con la limitación para la participación política, para la formación profesional. Y hay algo que también hemos estado visibilizando, además de que las mujeres dedicamos 8 horas más al trabajo no remunerado en el hogar, ¿no?, y que realizamos 2/3 partes del trabajo de cuidados, ya sea para cuidar a otros, ya sea para cuidar a otros miembros de la familia o a niños y niñas. También es muy importante cómo ahora incluso estamos tratando de que sea visible esta carga mental que implica el trabajo, porque socialmente se ha empezado a hablar de que ya estamos en una situación de mayor igualdad, ya los hombres lavan trastes, ya los hombres recogen a los niños en las escuelas, ya los hombres van a las juntas y forman parte de las asociaciones de madres y padres, que se siguen llamando asociaciones de padres de familia, aunque la mayoría sean mujeres. Sin embargo, la coordinación de la dinámica familiar recae generalmente por esta división sexual del trabajo en las mujeres, ¿no? Entonces, hay una francesa que hace un cómic súper interesante que dice, me lo podrías haber pedido, ¿no?, que habla justamente de esa carga mental, ¿no?, de cómo a pesar de que los dos salimos a trabajar 8 horas de manera asalariada, yo estoy en el trabajo pensando en que hay que pagar la cuenta, que hay que llamarle a los uniformes, la tintorería, el súper, y salgo y tengo que salir corriendo porque necesito ir al súper, pero además llegar por las niñas y los niños. O sea, todo eso que implica un desgaste mental, emocional, físico, que nos resta calidad de vida, que nos resta oportunidades de crecimiento y que impacta además en perpetuar estas condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos conscientes de estas diferencias, pese a que se está construyendo cada vez más en ciertos burbujas también de la sociedad, relaciones un poco más igualitarias, es importante que en el ámbito laboral las y los empleadores también reconozcan con políticas laborales específicas
esta doble jornada que asumimos las mujeres para que la vayamos compartiendo de mejor manera, ¿no? Y pues mucho por hacer. Si quieres, ahorita después del corte continuamos platicando. Mucho por hacer, ¿no? Para avanzar en este tema. Vamos a una pausa y regresamos para platicar sobre la importancia y el reconocimiento de la doble jornada laboral a propósito de un asunto que resolvió la Suprema Corte. No le cambie, volvemos. Estamos de vuelta en Tus Derechos, platicando sobre la doble jornada laboral y la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres. Lourdes, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el ámbito judicial pues ya se han referido a algunas cosas, ¿no? Como esto de que tienen derecho las mujeres a otorgarles una pensión alimenticia, que rezarza como este costo de oportunidad que sufrieron por, además de haber salido al mundo laboral, haberse dedicado en mayor medida que su pareja al cuidado del hogar. Pero ¿qué se puede hacer desde las políticas públicas para ir cambiando estas desventajas? O sea, porque son pues muy gravosas, ¿no? Lo que nos decía Julia, o sea, si la mujer trabaja un montón de horas más que el hombre, pues ¿cómo va a estar en igualdad de circunstancias para acceder como él a ascensos, a otro tipo de puestos? ¿Qué hacemos, Lourdes? Claro. Sí, pues estamos hablando de desigualdades porque no hay ni siquiera un trato igual, ni igualdad de oportunidades, por eso costo de oportunidades, que yo creo que está muy bien nombrado desde un análisis jurídico, pero tampoco hay igualdad en acceso a recursos, y estoy hablando desde recursos no nada más materiales, sino de todo tipo, ¿no? Una chica adolescente que conozca su cuerpo, que hay métodos anticonceptivos, porque bueno, para las agendas internacionales de empoderamiento económico, uno de los ejes transversales es la autonomía reproductiva, el poder tener un proyecto de vida propio y el poder decidir. Por eso acá va a levantar el pañuelo nuestra querida Julia, ¿no? Para la autonomía reproductiva, ¿no? Lo supuesto. importante, y celebrar ahora los avances en Oaxaca, por ejemplo, importante también mencionarlo, ¿no? Entonces no se llega a igualdad de resultados, por eso, como decía Julia, piso pegajoso, techo de cristal. Yo añadiría introyección de la culpa también, ¿no? En no ser una buena madre esposa, como debiera ser. Pero al Estado le tocan muchísimas cosas, ¿no? Le toca política pública, le toca ver pues horarios que concilien trabajo y familia, porque eso lleva bienestar para la vida de las mujeres, ¿no? Bienestar físico, emocional, social, mental, porque muchas de los padecimientos de depresión o de cansancio, de ansiedad, tienen que ver con esta doble jornada socioculturalmente impuesta, trabajo de cuidado. Entonces, por un lado, política pública, pero por otro lado también otras formas de educar, corresponsabilidad, educar a niños y niñas pues desde la igualdad, desde la no violencia también, porque estamos hablando de desigualdades y discriminación que tienen que ver con trato violento. Entonces, la violencia es discriminación y la discriminación se hace de una manera violenta. Violencias cotidianas, ¿no? Físicas, emocionales, sexuales también. Ya no digamos hostigamiento y acoso en donde hay jerarquías en el medio laboral, en el medio docente, pero todo eso influye al no bienestar de las mujeres, ¿no? Entonces creo que es muy importante los mandatos de las convenciones internacionales que ha firmado nuestro país, es decir, la legislación de fuente internacional que con fuerza de ley exige a los países que vayan avanzando en estas cuestiones. Es ley suprema de la Unión, ¿no? En nuestro artículo 1 constitucional, pero por otro lado, ir cambiando patrones socioculturales para que haya más corresponsabilidad en las familias, para que sean más democrática el trabajo de cuidados y el trabajo tan pesado que significa sostener la vida, la sostenibilidad de lo viviente, yo diría, porque no nada más son las personas, también las mascotas, las plantas, un medio ambiente digno, ¿no? Higiénico, etcétera, que tiene que ver con sostener la vida. La vida familiar en sí, ¿no? Si la mujer tiene encima todo eso peso, como bien nos lo graficó aquí Julia. Julia, desde tu organización entiendo que están como enfocados en políticas de educación, bueno, platícame un poco de qué manera se puede incidir o cómo están trabajando ustedes para incidir en este tema.
Mira, CLADEM es una red regional feminista de mujeres que usamos el derecho como herramienta de cambio para construir democracias radicales. Entonces, trabajamos en 15 países, entre organizaciones no gubernamentales y activistas en lo individual, sobre todo para monitorear los tratados internacionales que firman nuestros países en materia de igualdad, para incidir en el diseño de políticas públicas que atiendan justamente a alcanzar esos compromisos, y también hacemos litigio y acompañamiento estratégico a casos emblemáticos. Trabajamos prioritariamente el tema de acceso a la justicia, porque la mayoría somos abogadas, aunque hay sus honrosas excepciones, y trabajamos también con mucha fuerza derechos sexuales y derechos reproductivos y derechos económicos, sociales y culturales. Son como nuestros, pues una agenda, nuestros ejes de trabajo. Una agenda muy amplia. Somos 300 asociadas a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, en los 15 países donde tenemos presencia. Entonces, las agendas también nacionales son muy diversas, y por eso también nuestro alcance es amplio. Desde que CLADEM nació hace 32 años, ha estado impulsando justamente todo lo que tiene que ver con igualdad. Y te comentaba que tenemos activa esta campaña de educación no sexista para incidir en las currículas, incidir en los ministerios de educación, ¿no? Y también para incidir en los cambios culturales en el ámbito familiar y de medios de comunicación. Somos parte de un observatorio latinoamericano de medios de comunicación también, para ir como premiando los esfuerzos que se hacen para deconstruir estos patrones de género, y también observando aquellos medios de comunicación que persisten en mantener, ¿no? En reproducir. Entonces, nuestro trabajo es bastante amplio, y creo que lo que hacen nuestras compañeras en las organizaciones nacionales, en México, por ejemplo, nuestra agenda está muy enfocada al tema de feminicidio, ¿no? Sí, justo a eso iba, Lourdes. Ya has hablado tú de que, bueno, el poder decidir sobre el propio cuerpo es fundamental, ¿no?, para el desarrollo de los otros derechos de las mujeres. Pero también hay un presupuesto, creo, muy importante y muy delicado aquí en México, que es pues que las mujeres puedan vivir con seguridad, ¿no? ¿Cómo conciliamos pues el contexto actual con estas demandas y necesidades? Claro. Pues primero visibilizando las problemáticas, ¿no? Yo creo que la Constitución de la Ciudad de México visibilizó con el simple derecho a la ciudad muchos de los problemas que hay de inseguridad, de no tener un tránsito libre y seguro, porque, bueno, en estos temas estamos hablando de libertades, de derechos y de libertades, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante toda la parte teórica para que entendamos, para política pública, para lo jurídico, y sobre todo el que podamos poner en palabras cotidianas toda esta parte de reflexión que han hecho los feminismos de manera interdisciplinaria, siempre de la mano de las corrientes filosóficas, ¿no? Hay feminismo marxista, feminismos decoloniales o comunitarios, que también ven esas especificidades de las comunidades desde otras ópticas, no nada más desde un marco liberal de derechos, pero hay que utilizar ese marco, como lo hace muy bien CLADEM, para ir avanzando, ¿no? De una manera crítica, utilizar ese marco liberal de derechos, pero es lo que nos permite ir avanzando en lo jurídico, de manera estratégica. Por supuesto, hay que tener de fondo pues un piso, ¿no? En el Poder Judicial, Liliana, sé que pues hay un montón por hacer, ¿no? Pero ya nos platicabas, bueno, primero esta cosa de que el juez tiene que juzgar con perspectiva de género, pero en cuanto a políticas públicas en el Poder Judicial, de estos exámenes, ¿no? ¿En qué consisten o por qué se justifican? Bueno, existe esta política pública para que las mujeres tengan acceso a estos cargos de manera, digamos, de manera un poquito más paritaria. La desigualdad es espectacular, y esto se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo en el Poder Judicial. Inclusive, lo que es muy curioso es que si uno ve los mandos inferiores y medios, ¿no? Si ves las secretarias y los secretarios que dan cuenta a los titulares de los órganos jurisdiccionales, la composición es más o menos la mitad. No es que haya menos mujeres interesadas en estar en el Poder Judicial que hombres, no es que, sino
lo que sucede es que hay, digamos, costos de oportunidad de acceder a las siguientes escalas que hacen que las propias mujeres nos inhibamos de inscribirnos a concursos que están íntimamente relacionadas. Una de ellas es cuando estás accediendo a la categoría de jueza, puede ser que te adscriban en un lugar diferente. Entonces ahora las convocatorias no se puede asegurar y no se puede asegurar a nadie dónde vas a ser juez, pero sí te pueden decir, voy a procurar que sea en uno de los lugares de las 3 primeras opciones donde tú me pongas, si a lo mejor tus papás viven en Michoacán, bueno, pues a lo mejor ahí tienes una red de cuidado que te puede ayudar más para conciliar ambas cosas que si te mandamos a Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de medidas son las que están ayudando. Y nada más en lo que decían tanto de los ámbitos laborales como de esta socialización y de dar, quisiera agregar que para mí es muy importante que la gente se dé cuenta que las medidas de género que ayudan estructuralmente, no nada más, o sea, el hecho de que ayudemos a las mujeres con una política pública no significa que vayamos a perjudicar a los hombres. Las medidas de política pública, sobre todo en el lugar de trabajo y en el Poder Judicial y en cualquier lado, o sea, el hecho de tener un horario que sea un horario estructurado y todos podamos decir, todos vamos a salir a las 5, beneficia a todos. Y si tú quieres usar tu tiempo libre para irte al gimnasio, está perfecto. Y si tú quieres usar tu tiempo libre para el cuidado de tu familia, también. La idea no es dejar que las mujeres salgan temprano, porque entonces eso sí estaría perpetuando el estereotipo. ¿Por qué te voy a dejar salir temprano? Pues porque es para que tú vayas a cuidar a la familia. Pero como el señor de junto no lo tiene que ir a cuidar, entonces él se queda hasta las 10 de la noche. Ese no es el punto. El punto es que seamos todos más organizados en el lugar de trabajo, que los empleadores sean más conscientes de estas circunstancias y respetuosos del tiempo de todo el mundo para que lo use en lo que lo vaya a usar. Algunos lo vamos a usar para labores de cuidado, otros lo vamos a usar para ir al cine, y qué padre, pero el chiste es que sea un uso más eficiente del tiempo para todos, y las medidas que permiten que las mujeres tengamos más tiempo disponible o que accedamos a circunstancias de igualdad, ayudan a todos. No es que vayan a perjudicar a los hombres, es que ayudan a que seamos una sociedad más rica y una sociedad donde participemos en distintos ámbitos distintas personas. Lo mismo va para la participación de otro tipo de minorías, de personas indígenas, etcétera, ¿no? Lo que hace es enriquecer a la sociedad, no nada más pensar en que las mujeres queremos estar sobre los hombres o una cosa por el estilo. Sí, por supuesto. Y lo mismo con las licencias de maternidad, paternidad, ¿no? Mientras no se otorguen en términos más o menos igualitarios, pues no se van a poder integrar los hombres al cuidado de los hijos, y pues realmente ahí está, yo creo que el origen, ¿no? De el distinguir los roles en las que el hombre participa muy secundaria o muy subsidiariamente, ¿no? Esto es fundamental. Y bueno, hablábamos del costo de oportunidad y de por qué la doble jornada impide que las mujeres accedan a estos puestos pues de mayor responsabilidad, ¿no? Y por qué las políticas públicas quizá donde se benefician las mujeres no estarían reproduciendo un poco lo mismo, en el sentido de que si los hombres son los que se quedan más tarde, que es lo que de hecho ocurre, ¿no? Pues son entonces los que de pronto tienen acceso a discusiones interesantes que se dan en ese horario, y que por tanto van teniendo con mayores posibilidades de ascenso. Pero ¿qué otro tipo de políticas? Julia, ya nos decías, tenemos que trabajar mucho en educación, tenemos que trabajar en todas estas medidas administrativas. ¿De qué otra manera también podemos concientizar a los hombres de la necesidad de que se integren a cabalidad en las tareas del hogar? Yo creo que la sentencia, si bien genera como polémica en algunos ámbitos, porque justo se piensa que las acciones afirmativas que mandata la CEDAW implican discriminación contra cierto sector, ¿no? No ha quedado como suficientemente claro que son medidas temporales para apoyar a sectores que están en una situación de desventaja, pero esta sentencia yo creo que va a tener un impacto simbólico seguramente mucho más fuerte que el jurídico, porque va a ir generando en la conciencia colectiva que o nos repartimos, porque si no, al final alguien va a terminar
subsanando ese costo de oportunidad para uno u otra. En este caso fue una mujer y por todo lo que ya conversamos. Pero seguramente que hay muchos casos de demandas de pensiones alimenticias que cada vez son más de hombres contra mujeres y que eso no quiere decir ni que esté bien o que esté mal, ¿no? Sino que vayamos también haciendo en el imaginario de la sociedad esa situación de igualdad real, ¿no? De que tengamos, si yo tengo una situación de mayor ventaja económica, laboral, de proveer o de tener un estatus mejor que el otro, que mi pareja, y que esta otra persona se dedica a cuestiones que no le generan una remuneración económica para un mayor bienestar en un futuro, pues por supuesto que tiene que haber una compensación, ¿no? Creo que eso va a ir generando un cambio importante y que llegará un momento, ojalá lo vean mis bisnietas, que no necesitemos medidas especiales de acción afirmativa para nadie y que todos los sectores estemos bien representados en la sociedad, que todas y todas tengamos las mismas oportunidades, que nadie se encuentre en una condición de desventaja y que la justicia pueda entonces ser mucho más equitativa, ¿no? O sea, creo que hacia allá vamos, nadie quiere estar unas encima de los otros, ¿no? Pero sí reconocer todo lo que conversamos de cómo las mujeres hemos estado por siglos invisibilizadas en todos los ámbitos, en la construcción del derecho, en la historia, en el reconocimiento y valoración de lo que aportamos a la sociedad desde nuestro trabajo reproductivo biológico y reproductivo en esta economía del cuidado, ¿no? Y que entonces los estados tengan que proveer sistemas de cuidado estatales. Ya tenemos ejemplos bien valiosos en la región que valdría la pena recuperar. Sí, sin duda, no les debemos tener miedo a las acciones afirmativas aún en un sentido fuerte, ¿no? Es claro que hay una deuda histórica hacia las mujeres, o sea, el reconocimiento de los derechos políticos pues se dio apenas, o sea, realmente lo que ha logrado la mujer en este corto tiempo me parece es pues muy sustantivo, muy importante, pero por supuesto tiene que ser acompañado por acciones más fuertes y yo creo que sí hay que atrevernos y bueno, si les incomoda a algunos, pues ni modo, creo que nos la deben pues, ¿no? Y creo que también en ese sentido es muy importante por lo que decías, Julia, la sentencia, ¿no? La función pedagógica que puede tener hacia otros ámbitos, pero también la importancia de reconocer a algo como valioso y en este caso reconocer al trabajo doméstico como algo valioso y algo que genera este costo de oportunidad y que tiene que ser resarcido, ¿no? Que cuesta en términos económicos para la mujer y que tiene que ser resarcido en esos mismos términos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta misión de Tus Derechos. Le agradezco a usted también que nos haya sintonizado, escuchado, visto desde su casa. Soy Ana María Ibarra. Me despido hasta la próxima.